Esta es la segunda parte del eslabón perdido y el espíritu de la verdad. ¿Por qué siempre nos engañan y somos traicionados? Vivimos en un sistema en plena decadencia institucional, oficial. ¿Por qué nos está pasando eso? Mm, ¿Por qué hay tanto racismo? ¿Y cuál es el origen del racismo? El origen del racismo data de la falta de Adán y Eva. ¿Y cuáles son los frutos de la falta de Adán y Eva? Bueno, son, son un desastre, ¿de acuerdo? Pero ayer lo dejé ahí, lo dejé un poco, no lo dejé todo explicado porque os dije que Adán y Eva, cuando llegaron se encontraron en el jardín porque se lo habían preparado. eh, la civilización anterior, que se llama los Dalmatia, en Mesopotamia, ya se lo habían preparado, ¿de acuerdo? Y se llama la Atlántida. También se llama la Atlántida, según Platón y otros pensadores. La civilización perdida, ¿de acuerdo? Resulta que hay que remontar muy lejos, ¿eh? La cultura y todo lo que nos está pasando es porque se ha ocultado la originalidad de los hechos, que tienen sentido común, tienen lógica y son coherentes en relación con lo que está pasando actualmente. Cuando hablamos de que siguen las tradiciones, siguen el racismo y sigue todo este pataleo inmaduro en la civilización. Cuando remontamos ahí, antes que Adán y Eva arribaron aquí, a este mundo, se le preparó el jardín, que ya os dije que mide 1300 hectáreas, en la área de Chipre, ¿de acuerdo? Cuando era una península. Antes hubieron mm, superhombres y supermujeres del séquito de Caligastia, el diablo, que es ahora príncipe, que era entonces de este mundo, que se rebeló y se unió a la rebelión de Lucifer. Y arribaron 50 mujeres y 50 hombres, ¿de acuerdo? Y esos 50 mujeres y 50 hombres tuvieron a su vez 50 hombres y 50 mujeres nativos que se llamaban los andonitas. Y podían tomar del árbol de la vida y no perecían. Y estuvieron muchísimo tiempo. Pero se frustraron los planes educativos, culturales, ¿vale? Hubo cizañas, hubo una historia tremendísima, voy a hacer un esquema, una síntesis, y bueno, estos al final se reproducieron y salió la raza nodita, gente muy alta. Por eso actualmente, os dije ayer que hay personas de 2,70, gente bien alta, ¿de acuerdo? De todos los colores. ¿Y por qué el racismo está aquí? ¿Por qué tenemos racismo en este mundo, no? Bien, ese árbol ya antes fue custodiado por un tal Van. Si ustedes miran la geografía, el río Van, en regiones que se llaman Van, el lago Van, en Mesopotamia, ¿de acuerdo? De ahí viene esa cultura que se nos ha ocultado, que ahí donde está el error garrafal, la traición, por parte de la Iglesia Católica.
puesto que el eslabón perdido no existe. Es para coordinar la, la antropología con los restos arqueológicos, y, en fin, y por supuesto con el espíritu viviente, con la fe. Respetar una revelación que no está siendo respetada, que es el libro Durantia. Bueno, se reproducieron y salieron una raza pues inteligente, y cuando arribaron Van preparó el jardín del Edén en el área de Chipre cuando era una península, ¿de acuerdo? Que se alargaba como una langosta hasta tierra, ¿de acuerdo? Mm, del Asia. Vale. Y los... cuando arribaron, pues se encontraron, lo visitaron en 7 días, de ahí que se habla que en 7 días Dios hizo el mundo, porque en 7 días Adán y Eva visitaron en Fandor pájaros gigantes que se extinguieron, prehistóricos, visitaron sobre esos pájaros que eran inteligentes, eran como los loros que podían hablar y todo eso. Pero imagínense pájaros de 7 metros, no sé la dimensión exacta, pero eran bien grandes, para que personas en fin, de peso ligero, tampoco eran muy pesados. Ellos eran veganos, no eran omnívoros como nosotros, eran veganos, nuestros padres. Los que directamente siguieron, sus hijos, empezaron a gravitar en comer omnívoros. Bueno, resulta que Adán y Eva tuvieron esa falta, y ayer, esas cosas no lo dije ayer. Canon y Separatatía, cuando fueron todos exterminados después de la falta de Adán y de Eva, asesinados por los hijos, porque Adán se fue un mes, ¿de acuerdo? Y cuando se fueron, tuvieron que escapar al segundo Edén, ¿de acuerdo? Porque iban a por ellos. Son tantos, tantos. Eso tiene que salir, pero en series, os digo, series para explicar la historia verdadera que se nos ha ocultado, que es lo que nos hace comprender nuestra loca actualidad. Y se me escapan, y no quiero que se me escapen los detalles, la información, el conocimiento, ¿de acuerdo? Y bueno, la patatilla se tiró al río, se ahogó de la irritación, porque ya os digo, fueron exterminados el pueblo nodita, pero luego hubo venganza. Había más, digamos, y después hubo la inundación que os dije ayer. La inundación cuando se abrió el istmo de Gibraltar con África, que era una tierra continua, se abrió, y eso data de unos 15.000 años, ¿de acuerdo? Cuando ocurrió esto, claro, para comprender los fenómenos cambio climáticos, geolíticos y todo eso, que lo han habido y son lentos, no como ahora nos meten miedo que si esto, que si, en fin, que se aumenta la temperatura 1 grado o 2, y esas cosas, que sí, que son así, pero bien. En fin, entonces eh, tuvieron que tomar bueno, ¿por qué el racismo? Porque a partir de la falta de Eva quedar seducida por un apuesto nodita, que también eran de estos altos brillantes cerebro de aquella época, muy inteligentes, ¿de acuerdo? Que si son inteligentes cósmicamente, mm, a nivel espiritual. Y bueno, fue seducida como diciendo que iba a ser una experiencia grande, ¿no? La de que iba a ser otra forma, o sea, fue una tentación diabólica, en definitiva. Detrás estaba el diablo. Y es ahí donde os quiero decir que hay más lógica que comer del árbol de la vida, de la manzana. Es más coherente la historia que os estoy contando. Y entonces,
Eva sí, bueno, Cano y Separatatia. Cano se ahogó en el mar, ¿no? Y uno de los dos fue asesinado, pero uno se tiró al mar, digo, al río, al gran río. Y de ahí, de ese fruto, de esa falta del pecado original, de esa infidelidad, ¿m? Pues nació Cano. Eh, Era el padre de Caín. Nació Caín. Nació Caín. Y Caín resulta que era agricultor. Fijarse, era agricultor. Y Abel era pastor, siendo Abel de raza pura. Nosotros somos racistas, o sea, en esta sociedad de racistas, que yo, en fin, somos racistas sin serlo, yo no soy racista, entiéndase. Pero el sistema es racista aún, y pelea y defiende la bandera de las razas, de todas esas razas que, sin embargo, la raza importada, que es de afuera, de esa no se habla. Porque nosotros todos ya tenemos esa mezcla, todos los pueblos se han mezclado con la biología de nuestros padres biológicos ancestrales, Adán y Eva. Y encima tenemos derramado el espíritu de la verdad. O sea, ser racista no tiene sentido común, no tiene... Y esa es la vergüenza de la Iglesia Católica, no contar esta verdad. Que ya somos amalgamados, hibridados con una raza que son los Adanes y las Evas, los hijos materiales, para un inmenso universo, un inmenso universo en el que estamos, y se materializan aquí y luego se reproducen, pero la falta fue muy temprana, y no hubo suficiente reproducción, que de ahí, al no cumplir con el plan divino, que tenían que haber un mínimo, está muy matizado todo, de 300.000, un mínimo de 300.000 hijos materiales de Adán y de Eva. Era una endogamia, ¿de acuerdo? Era una endogamia. Ahora nosotros hacemos una exogamia. Aún existe esta endogamia monárquica y a falta de ese conocimiento cultural, ¿de acuerdo? Porque este libro hay que leerlo para poder coordinar y hacer un esquema de la verdad, de los sucesos acaecidos, ocurridos. Debo decir que es conmovedor lo que nuestra historia, triste, bellísima, y nos hace ser aún más fuertes con el Espíritu de la verdad, más poderosos con el Espíritu de la verdad, conocer todo eso. Y entonces, ellos tenían que aumentar la población en el área de Chipre. Hay restos arqueológicos debajo del mar. Cuando Chipre era una península, que hoy día es una isla. Bien, pues he dicho 300.000 como mínimo. Como fallaron al plan divino, pues se les retiró el árbol de la vida. Y desde entonces aún estamos peleando por racismos, cuando entre nosotros, hijos de la tierra, pero para que veáis lo grande que es Dios, que se dona aquí, con un hijo paradisiaco, que es nuestro Señor Jesucristo, con más profetas, no cabe duda, pero la excelencia, porque se derrama el Espíritu de la verdad, es Jesucristo, ¿de acuerdo? Y se hace carne, ¿de acuerdo? Se auto-otorga, además se auto-otorga 7 veces, por eso ha ganado su soberanía de un vasto universo local. El universo es inmenso,
Ya lo saben los astrónomos y están buscando, oye, y saben que hay vida extraterrestre y todo eso. Para que veáis que el propio Hijo de Dios se hace carne, para que veáis la humildad, supera todo esto, o sea, todos son malentendidos, o sea, viene a enseñarnos que todo es una falta de cultura, una falta de, y una traición, una falta de conocer la verdad cósmica. Am, y bueno, volviendo a Adán y Eva, que es muy importante, esa historia, el origen de por qué estamos así. Fijarse, luego la conciencia y la responsabilidad de Adán y Eva, que Eva se pusieron de acuerdo en que el plasma vital de Adán fuera inseminado, que son las primeras 1682 mujeres, lo matiza, ¿eh? Eso es lo que nos está pasando, es por falta de fe en la institución católica, no creer lo que es una revelación y que Dios y las inteligencias celestiales, coordinadores subordinados cósmicos, puedan ayudar a la civilización para que a través de la revelación se comprenda mejor nuestros orígenes, la verdad, la historia, la cosmología. Y todo eso pues se pone de perfil por tal de mantenerse en el poder, por cierto, ya os dije, hay un poder económico que va a fracasar y muchas cosas. Bueno, y entonces la decisión después de regresar, de ese mes que se fue súper enfadado Adán, pero regresó con Eva para que veáis lo que es el amor. Y Eva jamás se recuperó de este error. Falleció 19 años antes que él, y él falleció con 530 años por desgaste biológico, ¿de acuerdo? Pero antes, Adán, nuestro padre biológico, valiente y poderoso, ya no, os aseguro que no lo tuvieron nada fácil, porque ya era un mundo en cuarentena, era un mundo que había caído en la rebelión de Lucifer, y no lo tuvieron nada fácil, fueron tentados y todo eso. Hicieron una inseminación artificial de 1682 y que menos 112, menos 112 hijos, porque esas 1682 adicionales de noditas, de mujeres que hoy día no, nos quedaríamos mujeres altas, nada que ver ahora con ser más alto o menos alto, cuidado, hay que matizar, porque hoy se nos ha derramado el espíritu de la verdad. Y que después hubieron linajes de, que inmigraron, por ejemplo, a Creta, en fin, a todas partes, al centro de Europa, Egipto, me acuerdo, y todas esas, bueno, en fin, quiero decir que al final lo que vale es la conciencia, al final lo que vale es el espíritu de la verdad. Y eso se nos ha dado a pequeños y altos ahora, para que sepáis. Pero bueno, entonces la selección biológica fue decididamente necesario porque eran tan pocos y el plan tenían que ser 300.000 y después, fijarse, como mínimo 300, los síndicos Melquisedec le dijeron, mira, que habéis fallado en el plan, habéis fallado, ha sido un fallo y una falta y se retira el árbol de la vida y a partir de ahora pues os buscáis la vida. Fueron duros y este plano tan oscuro fue atractivo para que 37.000 años después se encarnara Jesucristo. 2000 años anterior también a Melquisedec Maquiventa
pero ha habido una evolución biológica mediante guerras, y aún hay guerras, porque no se conoce la historia, eh, hasta nuestra época. Y entonces, mm, Adán y Eva, sí, se reproducieron, hicieron todo lo que pudieron ya en sus manos después del error. Y mandaron emisarios, ¿m? a otros clanes, otras tribus, otros pueblos. Se quedaban allí y se reproducían. ¿M? Y de ahí, pues, ha surgido la monarquía, ¿m? De estos linajes inteligentes. Y, y entonces, esto ha sido un pequeño, una pequeña síntesis histórica, pero es tremendísimo, gente. La iglesia debe de corregirse en, en dejar de poner de perfil este libro y se debe de estudiar más a fondo, ¿de acuerdo? Porque ¿quién nos dice que los ángeles, las inteligencias celestiales, están exentas en cada época o determinada época, como la nuestra, fijarse el caos, el contraste otra vez, para ampliar a través de la revelación el espíritu de la verdad, el espíritu viviente, que nos dice que esto no es posible, que solo está en la Biblia? Y entonces lo de la Biblia no creen en el libro durante, que solo, y los del Corán no creen ni en la Biblia, y luego los del Talmud no creen en la Biblia, sino se ciñen más a los agravios que se habla sobre el propio Jesucristo, nuestro Padre, Padre de todos, Padre de un Hijo Creador, que es el Padre que en su humildad se hizo bebé en la carne y hueso. Esa es la grandeza de Dios y el poder de Dios. También tuvo sus problemas Jesús, ya habría que hablar de la infancia de Jesucristo. Y os lo voy a dejar aquí, me parece, más o menos he apuntalado la historia, porque hay esta rebeldía racista, cuando ni siquiera nuestra biología elevada, la superior, es de aquí. Porque nosotros una mezcla de andonitas, danditas, en fin, de cromañones, de polvo eres y en polvo te convertirás, pero en la medida que alcanzas un alma, mm, una personalidad evolutiva, ascendente, ya has triunfado, ya habéis triunfado en cuanto tomáis esa decisión de tener fe, porque el reino de los cielos se basa en una fe pequeñita, pues la más pequeñita es suficiente. Entonces, ahora sí que pienso que hay unas historias que os puede parecer ciencia ficción, irreal, pero por nuestra suerte es la verdad no contada, mm, es lo que aporta a esa versión infantil, diría yo, del árbol de la vida, de esos frutos que aportaban longevidad e inmortalidad a los hijos. Anterior, fijarse, si es que la historia es fantástica, anterior a Adán y Eva, podéis creer que Van, el valiente e intrépido Van,
estuvo custodiando 200.000 años el árbol de la vida. Bueno, pues cuando... Porque hablamos del séquito de Caligastia 500.000 años antes. Aquí hay unas lagunas que no se cuentan y entonces los arqueólogos tienen una liada que si cuerpos... Bueno, ¿y por qué no se encuentran restos? ¿Por qué no se encuentran restos? Porque eran los cuerpos, como había canibalismo, para que no fueran desenterrados, eran inseminados. Para que existiera ese respeto a los muertos y no fueran comidos, ¿eh? Por nuestra antropofagia del pasado, y que todavía hay locos que tienen gusto por comer carne humana en esta etapa, en esta época. Ah, entonces, lo vamos a dejar aquí. Que pasen buen fin de semana. Bendiciones.